Bienvenidos a los fanfics y novelas. Bienvenido a un mundo donde la imaginación no tiene límites. Aquí encontrarás fanfics, novelas, aventuras, reencarnaciones, universos alternativos y muchas historias inspiradas en tus series, mangas, animes, novelas y videojuegos favoritos. Si disfrutas de las grandes historias, este canal es para ti. Ponte cómodo, relájate y acompáñanos en este viaje lleno de magia, acción, romance, misterio y fantasía. Aviso importante: ninguna de las imágenes, historias o personajes mostrados en este canal me pertenecen. Todos los derechos sobre los personajes, escenarios, ilustraciones y obras originales pertenecen a sus respectivos autores, estudios, editoriales y propietarios. El contenido publicado aquí se realiza únicamente con fines de entretenimiento y como homenaje a las obras originales. Si alguna de las historias o personajes despierta tu interés, te invito a apoyar a sus creadores comprando las novelas, mangas, videojuegos o viendo el anime a través de los medios oficiales. Gracias a ellos estas increíbles obras existen. Si te gustan los fanfics y las novelas, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campana para no perderte ninguna nueva historia. Que comience la aventura. Únanse al Patreon del canal. Construyendo Zoids en un mundo de titanes. Autor Najikablips 626. Alex vive en Terrax, un mundo brutal gobernado por bestias colosales y territoriales llamadas titanes. La humanidad se aferra a la existencia dentro de ciudades fortificadas. Alex, un chatarrero de bajo rango, sueña con construir algo que pueda defenderse. Posee un arma secreta. Solo él puede ver el sistema, una IA avanzada que promete guiarlo en la creación de poderosas máquinas de guerra llamadas Zoids a partir de piezas de titanes recuperadas. Invierte sus escasos ingresos y cada trozo de metal en este proyecto imposible. El sistema cumple su promesa, mostrándole cómo transformar componentes biológicos en maravillas biomecánicas. Su primer Zoid cobra vida. Se mueve. Lucha. Se abre paso a través de los peligrosos territorios de Terrax. Está muy por encima de lo que cualquier otro chatarrero podría jamás soñar con controlar. El Zoid, su creación, exige más. Necesita mejores componentes, recuperados de titanes más grandes, más fuertes y más peligrosos. Cada batalla lleva a Alex al límite. Debe elegir entre la seguridad y la emocionante promesa de un mayor poder. A medida que su Zoid crece, también lo hace su notoriedad. Atrae la atención de facciones poderosas y mujeres influyentes. Alex lo arriesga todo. Busca un futuro donde la humanidad pueda finalmente enfrentarse a los peligros titánicos de Terrax. 41. Capítulo 41. Alex contempló el plano que flotaba ante sus ojos. El chasis Godos era impecable, eficiente, modular, justo lo que se espera de un modelo de producción en serie. El chasis utilizaba varillas de acero Rangde y aleaciones estándar, nada exótico. El proceso de ensamblaje era sencillo, un diseño que se podía enseñar a artesanos competentes sin necesidad de años de formación especializada. Las armas eran el problema. Cañones de rayos. Matrices de enfoque de metal de flujo. Reguladores de energía que consumían gran parte de la producción del núcleo. Alex cerró los ojos y se frotó el puente de la nariz. Si el metal de flujo creciera en los árboles, no habría problema. Pero cada matriz de enfoque requería un metal de flujo procesado que costaba más de lo que la mayoría de los guardianes ganaban en un mes. 4 Zoids significaban 4 matrices, más repuestos. El presupuesto que la capataz Vance había aprobado no contemplaba ese tipo de gasto, y no pensaba volver a pedir más cuando ya había forzado sus límites en la negociación inicial. Necesitaba armas balísticas. Sistemas cinéticos. Cañones de hueso de titán, mecanismos de disparo mecánicos, munición física. La tecnología estaba probada, los materiales disponibles y la gente de Borin sabía cómo fabricarlas. La desventaja era el alcance y la potencia de fuego, pero un Godos disparando proyectiles de alta velocidad desde 2 cañones automáticos seguiría superando en potencia de fuego a cualquier cosa que no fuera un titán de rango C. Tendría que rediseñar los soportes de las armas desde cero. El sistema no le serviría de ayuda. Proporcionaba planos, no modificaciones. Todos los cambios serían responsabilidad suya. Alex abrió los ojos. Zilla estaba a su lado, con la cabeza ladeada, observándolo fijamente. Detrás de ella, Borin y los artesanos se habían reunido alrededor de los 4 núcleos, con expresiones que oscilaban entre la fascinación y la reverencia. Anya permanecía de pie con los brazos cruzados, observando con agudo interés el pulso de la Esmeralda. Zia tenía la mano apoyada en una de las cunas, sintiendo la leve vibración en la palma.
Llevas casi un minuto mirando al vacío, dijo Cilla. O estás muy pensativo o te has derrumbado. Pensando profundamente. Alex volvió a mirar los núcleos. 4 latidos. 4 máquinas esperando nacer. Ahora sé cómo construirlas. Cilla arqueó las cejas. ¿Así de fácil? Miras los núcleos y aparece la respuesta. Algo así. No podía decirle la verdad, que el sistema le había proporcionado el plano en el instante en que el cuarto núcleo se estabilizó, que había estado leyendo sus especificaciones durante los últimos 60 segundos mientras todos pensaban que estaba distraído. Una genialidad. A veces pasa. «Qué suerte tienes», dijo Fia desde el otro lado de la habitación, sonriendo. «Yo me paso el día mirando cosas y nunca recibo nada a cambio». Borín se acercó al núcleo más próximo, su rostro curtido iluminado por su resplandor. «¿Y cuál es el plan, muchacho? Tienes los núcleos. Tienes los materiales. ¿Qué sigue?» Alex sacó una lámina nueva de film protector del estante sobre el banco de trabajo y la desenrolló. «Primero dibujaré los esquemas. Luego, tu equipo procesará los materiales del Gallosaur. Para cuando tengas las piezas listas, tendré las instrucciones de montaje lo suficientemente detalladas como para que cualquiera de tus operarios pueda seguirlas». Tomó un lápiz óptico y comenzó a dibujar. El marco Godos apareció bajo su mano. Alex dejó el lápiz óptico y se apartó del banco de trabajo. El esquema ocupaba toda la hoja. Cada articulación, cada placa de blindaje, cada soporte de arma, todo representado con gran precisión. Los 2 cañones automáticos se ubicaban en la parte superior de la espalda, alimentados por cintas de munición que salían de un cargador alojado en el torso. Armas balísticas más pequeñas flanqueaban la cola y los costados. Enrolló la película y la sostuvo en alto. Este es el Godos. Estructura de producción en masa. 4 unidades idénticas. Armamento balístico en todas las ramas. Sin sistemas de rayos. Los cañones automáticos disparan proyectiles de alta velocidad desde cañones de hueso de titán. Los montajes laterales son de menor calibre, ideales para la supresión. La cola cuenta con protección antiaérea. Borín se inclinó sobre el esquema, recorriendo con su grueso dedo los soportes del cañón automático. «No se parece mucho a un Allosaur», dijo. «Es más tosco. Más industrial». «No está diseñado para parecerlo», dijo Alex. «Está diseñado para funcionar». Fia estiró el cuello para observar el dibujo desde el otro lado de la habitación. «Parece un juguete, la verdad. Todas esas líneas limpias y colores brillantes». Alex soltó una risita. No se equivocaba. En la Tierra, los Zoids habían empezado como maquetas de plástico, juguetes infantiles con piezas que se ensamblaban a presión y armas cromadas. El Godos conservaba esa misma estética, aunque su propósito distara mucho de ser lúdico. «La apariencia no lo es todo», dijo. «Lo que importa es lo que hace cuando el núcleo se activa». Anya estudió el esquema con ojo táctico. La disposición de las armas es práctica. Campos de tiro superpuestos. Buena cobertura en todos los lados. Esa es la idea. Alex tensó la película. Ahora viene lo difícil. Les voy a enseñar cómo funciona esto. No solo el ensamblaje, sino también la teoría. Principios de resonancia, integración del núcleo, calibración del arma. El equipo de Borín construye los marcos. Cilla supervisa el control de calidad. Celestia se encarga de las pruebas de campo una vez que estén operativas. Borín se enderezó, con los ojos brillantes. ¿Hablas en serio? ¿De verdad nos vas a enseñar a construir Zoids? Se lo han ganado. Todos ustedes. Alex miró a su alrededor. A los artesanos de Borín, a Cilla, a Anya y a su equipo. No puedo construir 4 Zoids yo solo. Y no debería tener que hacerlo. Los artesanos intercambiaron miradas, una oleada de emoción recorrió sus cuerpos. Una de las operarias más jóvenes, Maren, una mujer delgada que llevaba 3 años trabajando con Borín, dio un paso al frente. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Alex colocó el esquema sobre la mesa de trabajo y extendió una hoja de película en blanco. Ahora mismo. Alex extendió el siguiente esquema sobre el banco de trabajo y sujetó las esquinas con alfileres. A su alrededor, el taller bullía de actividad. Los artesanos de Borín se movían entre estaciones, cortando placas de aleación, dando forma a barriles de hueso, enroscando tuberías hidráulicas. Cilla recorría la sala como un halcón, comprobando medidas, corrigiendo ángulos y deteniéndose ocasionalmente para explicar alguna técnica a alguno de los operarios más jóvenes. Aprendió rapidísimo. Más rápido que nadie en la sala.
En 3 días ya podía leer sus esquemas sin ayuda, y al final de la primera semana detectaba los errores antes que él. Borín era más lento, pero meticuloso. Había pasado 30 años trabajando con materiales de titán, y esa experiencia se notaba. No se limitaba a seguir instrucciones, sino que comprendía la importancia de cada paso. Cuando hacía preguntas, eran las adecuadas. Los demás iban progresando. Marren tenía buen ojo para la alineación estructural. Torben, el operario de mayor edad del equipo de Borín, tenía la destreza suficiente para trabajar cerca del núcleo. Lo lograrían. Alex calculó 6 semanas para el primer Godos. Quizás 7, dependiendo de cómo resultara la integración del núcleo. El armazón era sencillo. Las armas eran tecnología probada. Pero unir un núcleo Zoid a un chasis construido por alguien que no fuera su creador era territorio desconocido. Estaría presente en esa parte. Sin duda. Por el momento, su atención estaba en otra parte. Tomó una nueva hoja de película y comenzó a esbozar el chasis del Liger 0. El diseño era elegante, a diferencia del Godos, que era utilitario. Líneas estilizadas, ranuras de armadura modulares, un chasis diseñado para la velocidad y la precisión. El núcleo del Stormclaw Liger reposaba en su soporte al otro lado del taller, palpitando con una energía apenas contenida. Merecía un chasis a la altura de su poder. El Landstag fue el siguiente. Más pesado, más defensivo, diseñado en torno a las capacidades sísmicas del Timber Crest Bull. Ese tardaría más. Los sistemas de generación de pulsos eran complejos, y aún estaba trabajando en cómo traducir el mecanismo biológico del Bull a algo que una estructura mecánica pudiera replicar. Llevas 6 horas haciendo eso. Alex levantó la vista. Anya estaba de pie al borde de su espacio de trabajo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Se había quitado el traje de combate y se había puesto el uniforme estándar de guardiana, con el pelo oscuro recogido en un práctico moño. El tiempo transcurre de forma diferente cuando los esquemas funcionan en conjunto, afirmó. Se acercó y examinó la película. La silueta del Liger 0 los miraba fijamente, reproducida con meticuloso detalle. El cráneo estrecho, las poderosas ancas, la cola diseñada para mantener el equilibrio a alta velocidad. Ese es el Liger, dijo Anya. No era una pregunta. Sí, está basado en el Stormclaw Liger. El núcleo determina la estructura base. Estoy adaptando el diseño para aprovechar sus capacidades específicas. Señaló la segunda lámina, donde la silueta más robusta del Landstag comenzaba a tomar forma. Ese es del Timber Crest Bull. Es más lento, pero golpea con una fuerza demoledora. Anya estudió ambos dibujos en silencio. Luego acercó un taburete y se sentó frente a él. ¿Qué te impulsó a construir esto?, preguntó ella. No la razón técnica. La verdadera. Alex dejó el lápiz óptico. La verdadera razón. No podía hablarle del sistema, de los planos que aparecían en su visión como regalos de alguna inteligencia extraterrestre. No podía hablarle de la Tierra, de un chico en una habitación pequeña que armaba maquetas de plástico y soñaba con el día en que sus creaciones se hicieran realidad. Pero el sueño en sí, esa parte era cierta. Esa parte siempre había sido cierta. Quería construir algo que importara, dijo. Algo que pudiera interponerse entre las personas y las cosas que quieren matarlas. En teoría, los Zoids eran ficción. Imposible. Pero los principios eran sólidos. Integración biomecánica, unión resonante, ingeniería adaptativa. Cuando llegué aquí y descubrí que los materiales existían de verdad, que los núcleos eran reales, volvió a coger el lápiz óptico, haciéndolo girar entre los dedos. No podía dejar de intentarlo. Aunque me llevara 5 años. Aunque todo el mundo pensara que estaba perdiendo el tiempo, Anya asintió lentamente. Me convertí en guardiana porque vi cómo mi puesto de avanzada casi caía cuando tenía 12 años. Su voz era firme, pero algo se movía en su mirada. Las defensas fallaron. Murieron personas que conocía. Y los que sobrevivieron lo hicieron porque alguien tomó una decisión. Mantuvo la posición, dio una orden, no entró en pánico. Decidí que quería ser esa persona. La que resiste. Por eso lideras, dijo Alex. Por eso soy la líder. Volvió a mirar los esquemas. Estas máquinas tuyas, van a cambiar las cosas. Lo sabes, ¿verdad? Sé que van a complicar las cosas. Anya casi sonrió. Lo mismo digo, en lo que a ti respecta. Alex rió, un sonido corto y suave. No se equivocaba. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. Luego Anya se levantó y le puso brevemente una mano en el hombro. No vuelvas a trabajar toda la noche, dijo.
Hasta los genios necesitan dormir. Ella lo dejó con los esquemas, el zumbido del taller y la tranquila certeza de que algo había cambiado entre ellos. No de forma drástica, no con declaraciones ni confesiones, sino de la misma manera que dos personas reconocen el mismo fuego en el otro y deciden que vale la pena protegerlo. Alex cogió el lápiz óptico y volvió al trabajo. 6 semanas para el primer Godos. El Liger Cero no tardaría mucho más. Tenía tiempo. Por primera vez en 5 años, no estaba construyendo solo. Toma piedras de poder para que sepa que te gusta esta novela y así pueda seguir escribiéndola. Cada 100 piedras de poder para un capítulo extra. Capítulos anticipados en mi p@tr$0n/Najikablitz. 42. Capítulo 42. Capítulo extra por 100 piedras de poder. 6 semanas. Ese era el tiempo que se tardaba en construir un Zoid cuando se contaba con un equipo, un presupuesto y un taller que no hiciera las veces de dormitorio. Alex estaba de pie frente al Godos, con los brazos cruzados, examinando la máquina con la interfaz del sistema. Los datos se desplazaban por su campo de visión. Identificación principal: nombre. Godos Nucleozoid. Tipo Allosaurus, rango D, clasificación. Infantería de producción en masa función. Asalto en primera línea / reconocimiento ligero tripulación. 1, piloto, especificaciones técnicas longitud. 12,3 metros altura. 8,6 metros peso. 23,0 toneladas velocidad máxima. 150,0 kilómetros por hora armamento y equipo ametralladora balística antiaérea de 2 cañones, dorsal, barras trituradoras X2, extremidades delanteras, buscador láser, ventral, 2 ametralladoras balísticas antiaéreas de pequeño calibre, montadas en la cola. Cañón balístico de pequeño calibre X2, lateral, cola de choque análisis de combate estabilidad excepcional. Su bajo centro de gravedad resiste el vuelco. Requiere coordinación de escuadrón y fuego balístico concentrado. Vulnerable a la artillería pesada. Se recomienda desplegarlo en grupos de 3 o más unidades. Parece un ladrillo, dijo Ryan a su lado. Alex la miró. Ella tenía la cabeza ladeada, estudiando el Godos con la mirada crítica de alguien que había presenciado su construcción desde el primer día. Se supone que debe parecer un ladrillo, dijo Alex. Los ladrillos son fiables. Los ladrillos no se rompen. El Arosaurio es más bonito. El Arosaurer es un prototipo personalizado. Este es un modelo de producción. No se pueden comparar. Ryan le sacó la lengua. Luego se volvió hacia Godos con un gesto de satisfacción. Bien. Es un ladrillo muy resistente. Al otro lado del taller, Anya permanecía de pie con los brazos cruzados, estudiando la máquina con una intensidad capaz de cortar titanio. Alex la observó un instante y luego se acercó. Vas a hacer un agujero en el suelo si sigues caminando así, dijo. Anya lo miró. No estoy dando vueltas. Llevas 10 minutos mirándolo fijamente sin pestañear. ¿Eso es o una concentración profunda o un problema médico? La comisura de sus labios se crispó. Estoy evaluando. ¿Estás nervioso? Alex se apoyó en una viga. Te eligieron piloto de pruebas hace 3 semanas. Has acumulado más horas de simulación que nadie. Si Godos comete el más mínimo error, lo tendrás castigado en un rincón pidiendo disculpas. La expresión de Anya se suavizó, solo un poco. No estás preocupada. Yo lo construí. Conozco cada remache, cada conducto, cada punto de tensión. Se apartó de la viga. La cuestión es si confías en él. Anya volvió a mirar a Godos. Luego asintió una vez, con firmeza. Sí, acepto. Detrás de ellas, Fia estaba desplomada contra un banco de trabajo mientras Serapine le daba unas palmaditas en el hombro y Lyra le ofrecía palabras de consuelo en voz baja. Solo quería ir primero, murmuró Fia. ¿Es mucho pedir? Ya te llegará tu turno, dijo Serapine con dulzura. Alex dijo que el segundo Godos estará listo en un mes. ¿Un mes? Gimió Fia. Para entonces seré vieja y estaré canosa. Tendrás 18 años y canas, dijo Lyra. Un logro extraordinario. Fia le arrojó un trapo. Las puertas del taller se abrieron y el Aravance entró, flanqueada por 2 guardias que, con buen criterio, permanecieron cerca de la entrada. Observó el Godos con la expresión de quien enumera las maneras en que esa máquina salvaría vidas. Alcaide Alex, dijo ella. Tiene un aspecto incluso más impresionante de lo que sugerían los planos. Capataz, Alex asintió brevemente. Justo a tiempo. Diría que es la primera vez, pero la verdad es que no conozco tu historial. Los ojos de Elara brillaron. La puntualidad es una virtud que reservo para las cosas importantes.
Rodeó lentamente al Godos, pasando una mano por su placa lateral. Si estos rinden también en el campo de batalla como se ven en este taller, las capacidades defensivas de Veridia se multiplicarán por 10. Un escuadrón coordinado de Godos podría resistir un enjambre de rango D sin romper la formación. Esa es la idea, dijo Alex. Se giró para mirarlo. He revisado tus modelos teóricos de rendimiento. La redistribución balística por sí sola es elegante. Has simplificado el conjunto de armas. Los sistemas de enfoque de metal de flujo habrían triplicado el presupuesto. Los sistemas cinéticos cumplen su función. Pragmático, dijo el Ara con una sonrisa. Empiezo a pensar que eres la persona más peligrosa de Veridia, y no precisamente por las máquinas. Alex parpadeó. Soy un rango 7 que desayuna pasta nutritiva. Exacto. Nadie sospecha de los callados. Zilla apareció junto a Alex, con su tableta de datos apretada contra el pecho. Todas las comprobaciones están completas. Sistema hidráulico, conductos de energía, sistemas de armas. Todo está en orden. Alex se volvió hacia Lara. Quizás deberías dar un paso atrás. Las primeras activaciones pueden ser intensas. El Ara retrocedió una distancia prudencial, mientras sus guardias retrocedían aún más. Alex miró a Anya. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Anya lo miró a los ojos. Algo surgió entre ellos. Confianza, tal vez, o la comprensión mutua de dos personas que habían decidido dejar de estar solas en sus respectivas luchas. Se giró y caminó hacia el Godos. La escotilla de la cabina de la máquina se abrió con un silbido al acercarse, como si la hubiera estado esperando. Alex la observó subir, con la mano apoyada en el colgante que llevaba en el pecho. El taller quedó en silencio. Este era el momento. El primer Godos. El primer piloto. El primer paso hacia algo que podría cambiar el equilibrio. Ryan deslizó su mano en la de él y la apretó. La cabina quedó sellada. Anya se acomodó en el asiento del piloto y sus manos encontraron los controles con una familiaridad que la sorprendió. La cabina era más estrecha que su uniforme de guardiana, más íntima. Cada indicador, cada interruptor, cada sensor de retroalimentación estaba dispuesto con una precisión que denotaba a alguien que entendía exactamente lo que un piloto necesitaba y cuándo lo necesitaba. Presionó el pulgar contra el panel de encendido. La secuencia de arranque se desplegó en cascada en su pantalla frontal. Activación de la batería, presurización hidráulica, calibración de sensores, desactivación progresiva de los seguros de las armas. Cada paso se iluminaba en verde, una serie de pequeñas confirmaciones que convergían hacia algo más grande. Entonces el núcleo entró en acción. El sonido la golpeó antes que la vibración. Un rugido mecánico profundo y chirriante que comenzó en el pecho de Godos y se irradió hacia afuera a través del chasis, a través del asiento, a través de sus huesos. Chuk KHHRRRRRRSSSH. Los sistemas ópticos del Godos cobraron vida, proyectando un tenue resplandor naranja a través de la cabina. Anya contuvo la respiración. La máquina no solo estaba funcionando. Estaba despierta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto no se parecía en nada a manejar el equipo de Warden. Era algo completamente distinto. Una máquina viviente que respondía a su tacto, esperando su intención. Todo en orden, dijo por el intercomunicador, con voz firme. Godos está en línea. La voz de Alex se escuchó con calma y serenidad. Bien. Ahora mueve la palanca derecha ligeramente hacia adelante. Solo un poco. Deja que encuentre su equilibrio. Anya empujó el bastón hacia adelante. El Godos cambió de peso y, por un instante aterrador, pensó que se caería. Entonces, el pie izquierdo se elevó, se balanceó hacia adelante y se apoyó con un fuerte golpe que sacudió el suelo del taller. Ella exhaló. Ahora la izquierda. El mismo movimiento. Suave y deliberado. Paso. 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 El Godos avanzaba pesadamente, cada pisada deliberada, cada movimiento transformando su más mínimo gesto en toneladas de metal andante. Anya sintió la resistencia en los controles, no lenta, sino presente. La máquina tenía peso. Tenía consecuencias. Las puertas del taller estaban abiertas y la luz del día inundaba el suelo. Ella dirigió la Godos hacia allí, y el pie de la máquina cruzó el umbral hacia el exterior. Detrás de ella, oyó a Fia gritar. Lyra dijo algo que no pudo entender. Ryan aplaudía. Llévalo al campo de pruebas, dijo Alex. Hay blancos colocados a 50, 100 y 200 metros. Anya guió a Godos hacia adelante, encontrando su ritmo. La marcha de la máquina se suavizó a medida que se familiarizaba con ella.
El ligero retardo entre la entrada y la respuesta, la forma en que el peso se desplazaba con cada paso. Era como aprender a caminar de nuevo, solo que caminaba dentro de una máquina de 23 toneladas capaz de aplastar un edificio. Los objetivos aparecieron a la vista. Placas apiladas del caparazón del Titán, dispuestas a intervalos en el terreno abierto que se extendía más allá del taller. Los controles de las armas están en el panel izquierdo, dijo Alex. Los cañones automáticos gemelos se controlan con el gatillo del pulgar derecho. Los soportes balísticos más pequeños se controlan con el interruptor de palanca. Dispara primero al objetivo de 50 metros. El pulgar de Anya encontró el gatillo. La retícula de puntería se fijó en la placa más cercana. Apretó. KCHCK Clan. Los cañones automáticos rugieron y el objetivo de 50 metros explotó en una lluvia de fragmentos metálicos. El retroceso vibró a través del chasis, un fuerte golpe que el sistema hidráulico absorbió. Otra vez, dijo Alex. 100 metros. Ella se ajustó, disparó. El segundo plato se hizo añicos. 200. El cálculo del disparo tardó una fracción de segundo más. Ella compensó, apretó el gatillo y el objetivo lejano se dobló y se partió. El taller se convirtió en un caos. Borin golpeaba con el puño un banco de trabajo. Zilla se tapaba la boca con las manos, con los ojos muy abiertos. Ryan saltaba de alegría. Fia gritaba algo incoherente. Lyra asentía con silenciosa aprobación. Serapine juntaba las manos. Incluso Elara sonreía. Una sonrisa genuina, no la expresión política controlada que Anya le había visto antes. Golpes limpios, dijo Alex, y ella pudo oír el orgullo en su voz. Regresa. Anya guió a Godos y la condujo de regreso al taller. La máquina respondía a cada orden, y sus movimientos se volvían más fluidos con cada paso. Cuando llegó a la entrada, había dejado de pensar en los controles y comenzó a sentirlos. Apagó el Godos dentro del taller. El sistema hidráulico suspiró. La óptica se atenuó. El rugido se convirtió en un zumbido, y luego en silencio. Anya permaneció sentada en la silenciosa cabina por un momento, con las manos aún en los controles y el pulso acelerado. Entonces abrió la escotilla y salió. Alex esperaba en la base de la cabina. Al principio no dijo nada. Simplemente la miró, ella le devolvió la mirada, y algo se transmitió entre ellos que no necesitaba palabras. Buen trabajo, dijo finalmente. Anya sonrió radiante. No pudo evitarlo. La sonrisa se extendió por su rostro como si perteneciera a él, como si hubiera estado esperando años para manifestarse. Eso fue, sacudió la cabeza. Nunca había sentido nada parecido. Esto solo va a mejorar, dijo Alex. El Arosaurer tiene mayor alcance. El Liger Cero tendrá mayor velocidad. Este es el punto de partida. Anya volvió a mirar el Godos. Un modelo de producción en masa. Un punto de partida. Y se había sentido así. No podía imaginar lo que sentirían los demás. Zilla y Borin ya rodeaban la máquina, revisando los datos e inspeccionando los soportes de las armas. Elara se acercó a Alex, con una expresión que volvía a ser profesional, aunque la sonrisa aún permanecía en su rostro. El rendimiento superó mis expectativas, dijo Elara. Necesitaré el informe completo de la prueba para finales de semana. Lo tendrás, dijo Alex. Los otros 3 Godos, ¿podréis mantener la cronología? Salvo imprevistos, sí. 6 semanas para el próximo si el envío de aleación llega según lo previsto. Elara asintió. Me aseguraré de que así sea. Miró a Anya y luego a Alex. Has construido algo importante aquí. No dejes que nadie te diga lo contrario. Se marchó con sus guardias, y el taller recuperó poco a poco su ritmo habitual. Los artesanos de Borin se dispersaron hasta sus puestos. Zilla se detuvo junto al Godos, acariciando su placa lateral con una expresión que rozaba la reverencia. Anya observó cómo Alex regresaba a su mesa de trabajo, donde ya estaba preparando el siguiente conjunto de esquemas. Se movía con la tranquila seguridad de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Tocó la insignia de rango en su guantelete. Rango 6. Guardiana Mayor. Un título que se había ganado a través de años de disciplina y sangre. Pero estar sentada en esa cabina, sentir cómo el Godos respondía a sus manos, eso había sido algo completamente distinto. Ese había sido el futuro. Dona piedras de poder para que sepa que te gusta esta novela y así pueda seguir escribiéndola. Cada 100 piedras de poder para un capítulo extra. Capítulos anticipados en mi p@tr$0n/Najika Blitz. 43. Capítulo 43. Pasaron los meses.
La construcción del Godos avanzó sin contratiempos. Alex entregó las unidades restantes a Borin, Zilla y los demás artesanos. Ya tenía manos puestas en el siguiente proyecto, el Liger 0 y el Landstag. 2 máquinas más a punto de nacer. Alex se apoyó en la barandilla del taller, con los brazos cruzados, observando cómo 2 figuras blanco-plateadas cruzaban a toda velocidad el campo de entrenamiento. Las unidades Godos se movían con un paso pesado y mecánico que aún le oprimía el pecho cada vez que las veía. No su Alsaurer. No sus manos en cada soldadura. Pero se movían correctamente, y eso contaba para algo. El Godos de Lyra giró con precisión quirúrgica, sus 2 cañones automáticos disparando en ráfagas controladas. Objetivo tras objetivo, placas de acero, pilares de chatarra, un chasis de transporte abandonado, estallaron en chispas y metralla. La máquina no desperdició ni una sola bala. El Godos de Fia cargó directamente contra el grupo de objetivos, con sus garras trituradoras balanceándose a toda velocidad, destrozando los obstáculos con fuerza bruta. Fue efectivo, pero el marcador en la pared del fondo lo decía todo. Lyra iba ganando terreno. Clan 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 clan. 4 objetivos menos. El Godos de Lyra no había fallado ni una sola vez. Eso es 23-19, dijo Ryan desde el lado de Alex, con las piernas colgando sobre la barandilla mientras consultaba la hoja de recuento que alguien había preparado. Estaba disfrutando de esto mucho más de lo que Alex esperaba que disfrutara una niña de 9 años viendo cómo las máquinas destruían cosas. Ni siquiera está intentando que se acerque, murmuró Alex. Anya permanecía a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados, observando con la tranquila satisfacción de quien las había entrenado a ambas en protocolos de puntería. Serapine estaba sentada en una caja volcada, con las piernas recogidas debajo de ella y una leve sonrisa en los labios. El Godos de Fia se irguió y descargó sus 2 garras trituradoras sobre un objetivo reforzado, partiéndolo limpiamente por la mitad. La multitud de artesanos y espectadores que se habían reunido para presenciar el espectáculo estalló en vítores. 23-20, actualizó Ryan. El Godos de Lyra disparó una última ráfaga, atravesando un objetivo en el extremo opuesto del alcance. Los cañones automáticos se vaciaron con un satisfactorio clic clic clic. 24-20, anunció Ryan. Lyra gana. Los 2 Godos se apagaron simultáneamente, y sus cabinas se abrieron con un silbido. Lyra salió primero, con el pelo color lavanda pegado a la frente por el sudor. No parecía cansada. Parecía que acababa de terminar un cálculo medianamente interesante. Fia se dejó caer al suelo desde su cabina, su trenza rubio dorado se balanceaba al aterrizar. Señaló con el dedo a Lyra. Eso no cuenta. Tenías la ventaja de la altura en la mitad de esos tiros. El terreno era idéntico para ambas, dijo Lyra, sacudiéndose el polvo de los guantes. Tú elegiste correr y atacar. Yo elegí apuntar. Uno de esos métodos es inherentemente más preciso. Uno de esos enfoques es, por naturaleza, más divertido. La precisión es divertida. Eso dirías tú, dijo Fia, cruzándose de brazos y con el labio inferior fruncido en una expresión más teatral que sincera. La próxima vez, solo lucharemos cuerpo a cuerpo. Nada de armas a distancia. Solo garras y escudos. Eso sería simplemente golpear cosas con un martillo. No es una competición. Es una demolición. Ryan soltó una risita junto a Alex. Sintió que la comisura de sus labios se contraía. Anya dio un paso al frente, y su voz resonó sin esfuerzo por todo el campo. Ambas jugaron bien. Lyra, tu agrupamiento fue más compacto que la semana pasada. Fia, tu velocidad de cierre ha mejorado. Estás aprendiendo a manejar el peso de la máquina. Fia se animó al instante. ¿Ves? Anya cree que lo hice genial. Anya dijo que tu velocidad de cierre mejoró, corrigió Lyra. Eso no es lo mismo que ser excelente. Es prácticamente lo mismo. Prácticamente no lo es. Serapine se levantó de su jaula, sacudiéndose el traje biológico violeta. Fia, tu instinto para el combate directo es valioso. No todas las batallas se ganan a distancia. Y Lyra, tu precisión ahorra munición y vidas. Sois justo lo que el equipo necesita. Fia señaló a Serapine. Gracias. Al menos alguien aquí aprecia el poder en estado puro. Aprecio la potencia bruta, dijo Lyra. Y también aprecio no fallar. Alex se apartó de la barandilla. La charla lo envolvió, familiar de una forma que aún lo sorprendía. Meses atrás, estos eran los guardianes que habían intentado dar caza a su máquina. Ahora discutían sobre puntuaciones de tiro un martes por la tarde mientras sus artesanos reconstruían el taller a su alrededor.
Ryan tiró de su manga. ¿Vas a volver al Liger Cero? Sí. Miró a los dos godos, que permanecían en silencio en el campo. El equipo de Borín tiene los marcos listos. Necesito comenzar la integración del núcleo. ¿Puedo mirar? Va a ser aburrido. Mucha calibración. No me importa. Él la miró. Ella le devolvió la mirada con la misma expresión que tenía desde que era pequeña y le dejaba vallas en la puerta. Paciente. ¿Segura? Sí, dijo. Puedes mirar. Regresaron juntas al taller, mientras el sonido de la discusión entre Fia y Lyra se desvanecía tras ellas. La habitación privada olía a virutas de metal y fundente de soldadura. Alex se acomodó en su silla y abrió los esquemas del Liger Cero en la pantalla. El chasis lo esperaba en el hangar principal. Un esqueleto de placas de blindaje blancas y plateadas con juntas de color cobre anaranjado. Una máquina preciosa. Solo le faltaba el motor y la potencia, y para la potencia necesitaba piezas que aún no tenía. Ryan se subió al taburete que estaba junto a su banco, balanceando los pies. ¿Y después de que terminemos con el Liger Cero, qué haremos? Alex tomó una herramienta de calibración y comenzó a ajustar la alineación de la red de la capa central. ¿Qué quieres decir con qué? Me refiero a después. Después de que termines de construir todo aquí. ¿Qué haces? Los dedos de Alex se detuvieron sobre la interfaz de calibración. Hacía tiempo que no pensaba más allá de la siguiente compilación. Siempre había una siguiente compilación. Probablemente viajar, dijo. ¿A dónde viajar? Donde quiera que estén los titanes. Se recostó, el taburete crujió bajo él. El Arosaurer usó un núcleo de Allosaur. Rango D. El núcleo del Landstag provenía de un Timbercrest Bull. Rango C. El Liger Cero rango B. Enumeró los niveles con los dedos. Si quiero construir algo más fuerte, necesito núcleos más fuertes. Y los titanes de por aquí son en su mayoría de rango D o inferior. Ryan frunció el ceño. Entonces tendrías que irte de Viridia. Sí. El Ligre Garra de Tormenta solo estaba de paso, ¿no? Tú mismo lo dijiste. Exacto. Si no hubiera salido bien, no tendría ni un núcleo de rango B. Volvió a mirar la pantalla y consultó las especificaciones del actuador de las piernas del Liger Cero. Los titanes más fuertes no se quedan cerca de los asentamientos. Hay demasiado ruido, demasiados guardianes. Hay que ir a buscarlos. En las estribaciones de las montañas, en zonas volcánicas, en lugares donde suelen merodear los grandes. Ryan guardó silencio un momento. Luego, quiero ir contigo. No. Ni siquiera lo pensaste. No necesito pensar en ello. Es peligroso. Tienes 9 años. Tengo casi 10 años. Siguen siendo 9. La miró. Tenía la mandíbula tensa, de esa forma tan particular que indicaba que ya había tomado una decisión y solo esperaba a que la realidad la alcanzara. Había visto esa expresión en los ingenieros. Nunca es buena señal. Ryan, no voy a discutir sobre esto. No dije que estuviéramos discutiendo. Tenías esa mirada. ¿Qué mirada? Esa mirada que significa que estás a punto de discutir. No lo negó. Simplemente se quedó sentada, su menuda figura irradiaba una terquedad que no debería ser tan efectiva en alguien que le triplicaba la edad. Antes de que pudiera decir nada más, la puerta se abrió. Cilla estaba en el umbral, con el ceño fruncido. Alex. Tenemos un problema. Giró la silla. ¿Qué clase de problema? Los propulsores turboiónicos para el Liger Cero. El envío está retrasado. Alex sintió un nudo en el estómago. Los propulsores eran el sistema de movilidad principal del Liger Cero. Sin ellos, el Zoid era una estatua muy cara. ¿Retrasado cómo? La ruta del convoy de suministros entre Viridia y los asentamientos orientales está siendo atacada. Actividad de titanes. Un grupo de criaturas, los informes no son claros, ha estado atacando las líneas de suministro durante la última semana. 2 convoyes ya se han perdido. ¿Cuánto tiempo tardará en resolverse? Cilla negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Los guardianes están sobrecargados con el nuevo despliegue de godos. No pueden prescindir de nadie para las tareas de escolta de convoyes. Alex se puso de pie. El taburete rozó el suelo. Iré a buscarlos yo mismo. De ninguna manera, dijo Cilla, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras de sí. Eso es una imprudencia. Eres una guardiana de rango 7 con un contrato y un taller lleno de máquinas a medio construir. No eres una mensajera. Tampoco voy a quedarme de brazos cruzados esperando piezas que podrían ser devoradas por un titán. Ya se dirigía hacia la puerta. Si les pasa algo a esos propulsores, tendré otro mes de retraso.
Quizás más. No voy a perder ese tiempo, Alex. Si algo le sucede a esos envíos, tendré que esperar otro mes. Prefiero dedicar un día a recuperarlos que un mes a mirar una máquina incompleta. Zilla se cruzó de brazos. Aunque vayas, el Arosaurer no está diseñado para viajes de larga distancia. Agotarás su energía principal antes de llegar a la ruta oriental. No voy a llevarme el Arosaurio. Alex ya estaba en la puerta. La abrió y salió al pasillo, sus botas resonando en la piedra. Zilla intercambió una mirada con Ryan. Ryan se encogió de hombros, sus trenzas rebotando. Lo siguieron. El pasillo conducía al hangar principal, y Alex no aminoró el paso. Su andar era firme y decidido, igual que cuando se dirigía a resolver un problema que ya había resuelto mentalmente. Zilla tuvo que trotar un poco para seguirle el ritmo. Ryan iba a saltos. Alex, ¿dónde estás? Atravesó las puertas del hangar. Zilla se detuvo. Ryan se detuvo a su lado. El Arosaurer permanecía en su lugar habitual, su placa azul cobalto reflejaba la luz del atardecer que entraba por las puertas abiertas. Y a su lado, Ryan se quedó boquiabierta. ¿Qué? Dijo ella. El Landstag estaba completamente ensamblado. Las placas de armadura blancas y plateadas brillaban bajo la iluminación ámbar del hangar. La enorme cresta de astas de color amarillo dorado se extendía hacia atrás desde su cabeza como una corona, con las puntas plateadas orientadas hacia adelante captando la luz. Sus 4 elegantes patas estaban firmemente plantadas, con las tapas de las bisagras de color naranja cobrizo que resaltaban sobre el blindaje blanco. La lanza propulsora estaba montada y bloqueada, con el propulsor de cohete en su base de un gris plomo apagado. Los escudos de púas rodantes circulares se asentaban sobre sus hombros, con dientes plateados que relucían. Parecía un caballero de cuento. Un caballero muy grande, muy peligroso. Zilla se quedó mirando fijamente. ¿Desde cuándo eso está terminado? Alex parpadeó. Había estado trabajando en el Landstag entre la supervisión de Godos y la planificación del Liger Cero. La integración del núcleo había sido hacía 3 días. El ensamblaje final, hacía 2. Había pasado junto a él esta mañana y simplemente seguía allí, como si siempre hubiera estado allí. Ayer, dijo. Eso era bastante cierto. Ayer, repitió Zilla con voz monótona. Terminaste un Zoid completo. He estado ocupado. Ocupado. Miró al Landstag, luego a él. Es hermoso. Ryan caminó lentamente en círculo alrededor de la máquina, con la cabeza inclinada hacia atrás para apreciar toda su altura. Parece un ciervo gigante de metal. Es un alce, dijo Alex. ¿Cuál es la diferencia? Los alces son más grandes y más feroces. Ryan extendió la mano y tocó una de las pezuñas plateadas. El metal estaba caliente por las luces del hangar. ¿Puede funcionar? Puede hacer mucho más que correr. Alex se acercó al flanco del Landstag, pasando la mano por el liso revestimiento blanco. La máquina emitió un leve zumbido al contacto, una vibración que sintió en la palma de la mano. 290 kilómetros por hora. La lanza propulsora impacta como un tren de carga. Los guardias inteligentes en los hombros rastrean el fuego enemigo y se mueven para bloquearlo. Zilla se cruzó de brazos. ¿Y pensabas contarnos esto cuándo? Te lo digo ahora mismo. Ryan alzó la vista hacia los cuernos dorados, con los ojos muy abiertos. Alex. Esto es asombroso. Observó el Landstag. La superposición del sistema parpadeó en el borde de su visión, confirmando lo que ya sabía. Todos los sistemas en funcionamiento. Núcleo estable. Listo. La máquina permanecía inmóvil bajo la luz del hangar, paciente y a la espera. Como si tuviera algún destino. Toma piedras de poder para que sepa que te gusta esta novela y así pueda seguir escribiéndola. Cada 100 piedras de poder para un capítulo extra. Capítulos anticipados en IP@TR$0N/Najikablitz. 44. Capítulo 44. Alex se acomodó en la cabina del Landstag. El interior era más estrecho que el del Arosaurer, y el sistema de proyección de realidad virtual mostraba en las paredes una vista panorámica del hangar. Agarró los controles de doble palanca, sintiendo cómo el peso de la máquina se desplazaba bajo él. La superposición del sistema parpadeó. Identificación principal: nombre. Landstag Nucleozoid. Núcleo de grado medio de alto rendimiento, Timber Crest Bull. Clasificación. Tipo alce. Función. Asalto de caballería pesada, rompelíneas, caballero combatiente de alta movilidad. Tripulación. 1, piloto, 1, copiloto. Especificaciones técnicas: longitud. 17,8 metros. Altura.
12,1 metros peso. 72,0 toneladas velocidad máxima. 290,0 kilómetros por hora armamento y equipo lanza propulsora. Lanza de justas asistida por cohetes, perfora armaduras pesadas a máxima potencia. Cuernos rompedores, 2, cuernos dorados reforzados para embestir y voltear zoids enemigos. Escudo de pinchos rodante, 2, escudos de hombro circulares revestidos de pinchos plateados, giran a altas RPM para destrozar la armadura al contacto. Smart Guard, 2, armadura de hombro automatizada que rastrea y bloquea los proyectiles entrantes. Cañón de choque, 4, cañones balísticos compactos para fuego de supresión. Análisis de combate diseñado para un único propósito. Un devastador asalto frontal. Con una velocidad de 290 km por hora y la lanza propulsora desplegada, el Landstag atraviesa muros fortificados y dispersa las líneas defensivas. Sus amplios cuernos rompedores y guardias inteligentes hacen prácticamente imposible detenerlo de frente. Es vulnerable a los ataques por los flancos, por lo que requiere giros bruscos para apuntar sus armas frontales. Alex inició la secuencia de arranque. El núcleo del Landstag emitió un zumbido profundo y resonante que se intensificó, haciendo temblar las paredes del hangar. La máquina blanca y plateada se elevó, desplegando sus 4 patas con gracia mecánica. Sus astas doradas captaron la luz al alzarse la cabeza, y sus ópticas brillaron con un resplandor ámbar. El Landstag rugió. No era el chillido metálico del Arosaurer, sino una bocina de latón y un motor entrelazados, un sonido que resonó en el techo del hangar e hizo vibrar las herramientas sobre los bancos de trabajo. Mediante la proyección de realidad virtual, Alex vio a Borin salir de su oficina con una llave inglesa en la mano. Los artesanos dejaron de trabajar. Maren dejó caer un calibrador. Anya apareció en la entrada del hangar, con Fia a su lado. Lyra y Serapine la siguieron medio segundo después, con la mirada fija en la máquina que no existía el día anterior. Borin avanzó, sus botas crujiendo sobre las virutas de metal esparcidas. Alzó la vista hacia el Landstag, con el rostro curtido por el sol, dividido entre el orgullo y la incredulidad. ¿A dónde vas, muchacho?, preguntó Borin. La voz de Alex resonó por los altavoces externos. Recogiendo las piezas del Liger Cero. Vigilen el taller. Y con eso, el Landstag avanzó con ímpetu. Sus cascos golpearon el suelo del hangar con un ritmo rápido y atronador, clan, clac, clan, clac, y luego, a través de las puertas abiertas, con la luz del sol inundando la cabina, la máquina tocó tierra. El Landstag aceleró. El hangar quedó atrás. La muralla de la ciudad pasó como un borrón. Y entonces solo quedaron la llanura abierta, el viento y el camino que se extendía hacia el este. Borin suspiró, observando la nube de polvo que dejaba tras de sí el Landstag. Zilla, dijo, sin apartar la vista del horizonte. Ponte en contacto con la rama del gremio de guardianes de Fort Caldera. Zilla parpadeó. ¿Qué les digo? Dígales que un titán metálico está en camino. Es amistoso. Deben retirarse y permitirle el acceso completo al depósito de componentes. Finalmente se giró, con expresión sombría. No necesitamos una guarnición presa del pánico abriendo fuego contra nuestro mejor cliente. Zilla asintió, dirigiéndose ya hacia el panel de comunicaciones. En la llanura, el Landstag era un punto plateado que se hacía cada vez más pequeño, avanzando a toda velocidad hacia una ciudad que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Alex condujo el Landstag a toda velocidad por las llanuras orientales, mientras las pezuñas de la máquina devoraban los kilómetros. Su destino era Fort Caldera, un depósito de suministros fortificado construido en la caldera de un volcán extinto. Servía como centro logístico principal para las operaciones de los guardianes en los territorios orientales, almacenando armas, armaduras y componentes derivados de los titanes que llegaban de las ramas de los gremios de toda la región. Los propulsores turboiónicos habían sido desviados hasta allí después de que el convoy de suministros sufriera una emboscada. Las llanuras orientales dieron paso a un terreno accidentado cuando el Landstag coronó una cresta de roca volcánica. Alex redujo la velocidad, escudriñando el paisaje que tenía delante. Los pilones de señalización exteriores de Fort Caldera eran visibles a lo lejos, agujas oscuras que se recortaban contra el cielo ámbar. Entonces se encendieron sus sensores de movimiento. 6 firmas. No, 8. Moviéndose rápidamente por una depresión poco profunda bajo la cresta, en la misma dirección que él. La misma dirección que las rutas de suministro. Ajustó la óptica del Landstag y amplió la imagen. Las criaturas eran parecidas a las hienas. Cuadrúpedos esbeltos y musculosos, diseñados para la resistencia más que para la fuerza bruta.
Su piel era de un gris parduzco moteado, con cicatrices y manchas, y crestas óseas que recorrían sus espinas dorsales como toscas cuchillas dentadas. Cada una medía aproximadamente 3 metros hasta el hombro, con mandíbulas desproporcionadas que colgaban ligeramente abiertas, dejando ver hileras de dientes entrelazados, diseñados para desgarrar. Sus ojos eran pequeños y hundidos, pero se movían con una inteligencia coordinada que desmentía su aspecto bestial. Carroñeros, mandíbulas afiladas. Rango de individualmente, no eran nada. Una especie molesta que se alimentaba de los cadáveres de los titanes y hostigaba las líneas de suministro. Pero cazaban en manadas, y las manadas significaban un nido cerca. Donde había obreros, siempre había algo más grande que tomaba las decisiones. Alex los observó deslizarse por el terreno como una mancha que se extiende por la arena. Aún no habían detectado a Landsberg. El viento soplaba a su favor, alejando su rastro. Podía dar un rodeo. Añadir 20 minutos al viaje, mantenerse fuera de su ruta de patrulla y llegar a Fort Caldera sin incidentes. Sus manos se posaron sobre las riendas. El motor de la Landsberg vibraba bajo él, una vibración leve que se transmitía a través del asiento hasta su columna vertebral. La máquina era nueva, apenas probada más allá del taller y el corto trayecto desde Veridia. La había construido para romper esquemas, para lanzarse de cabeza contra todo lo que no se apartara. Sentarse en la cabina sabiendo de lo que era capaz y no poder demostrarlo jamás eran dos tipos de frustración. 8 Razorhaus. Cazadores en manada. Coordinados. Rápidos. Suficiente. Alex dejó caer el Landsberg en cuclillas, descendiendo por la cresta. La máquina se movía con la discreción de un depredador para su tamaño. Sus pezuñas se aferraban a las rocas sueltas sin dispersarlas, y las articulaciones absorbían el impacto gracias a las protecciones inteligentes. Se colocó en el extremo de la retaguardia del grupo, donde los rezagados se habían quedado atrás. Clan clac. Clan clac. Los cascos del Landsberg irrumpieron en un galope, y el sonido resonó en la roca volcánica como un tambor de guerra. Los dos rezagados alzaron la cabeza de golpe, con las mandíbulas entreabiertas por el pánico. El Landsberg golpeó el primero a toda velocidad. La lanza propulsora, aún retraída, no necesitó ser desplegada. La enorme masa y velocidad de la máquina hicieron el trabajo. El Razorhaus se desplomó bajo las pezuñas plateadas, su columna vertebral se dobló en un ángulo que lo mató antes de tocar el suelo. Los rezagados intentaron esquivarlo, pero el hombro del Landsberg lo atrapó en pleno giro, haciéndolo rodar sobre la roca en una nube de polvo y dientes sueltos. Los 6 restantes se dispersaron y luego se reagruparon. Instinto de manada. Se desplegaron en un semicírculo irregular, con las mandíbulas en movimiento, emitiendo una rápida serie de ladridos agudos que resonaron por toda la depresión. Escree, escree, escree. El sonido era estridente, como metal arrastrándose sobre piedra. Se llamaban entre sí, estableciendo posiciones. 2 se dirigieron a la izquierda. 2 a la derecha. Los 2 restantes se mantuvieron en el centro, adoptando posturas de ataque. Alex les permitió cometer el crimen. El Landsberg permanecía inmóvil en el centro de la formación, con sus ópticas ámbar registrando cada movimiento. El grupo se cerraba en círculo, apretando los dientes, tanteando el terreno. Uno de los flanqueadores izquierdos hizo una finta, retrocediendo antes de atacar. El flanqueador derecho imitó el movimiento. Estaban tanteando. Buscando debilidad, vacilación, el momento en que la presa se estremecía. Alex sonrió. El Landsberg se abalanzó hacia adelante, no contra los flanqueadores que hacían fintas, sino directamente contra los 2 centrales. El repentino cambio de comportamiento los dejó paralizados por medio segundo. Eso bastó. Los cuernos rompedores, esas enormes estructuras doradas con forma de cuernos, alcanzaron al primer Razorhaus central en el costado y lo lanzaron de lado contra su compañero de manada. Ambos cayeron en un enredo de extremidades y mandíbulas que se cerraban. BRRRRZZZZT. El rugido del Landsberg rasgó el aire, una declaración atronadora que levantó polvo de la cresta. Los 4 Razorhaus restantes se estremecieron. Uno huyó. Los otros 3 resistieron, a duras penas. Alex hizo girar el Landsberg, cuyas pezuñas traseras abrieron surcos en la roca. Los escudos de pinchos rodantes en los hombros de la máquina se levantaron con un zumbido creciente, brrrr. Y el Landsberg cargó de frente contra los 3 que resistían. Intentaron dispersarse. Los escudos de púas atraparon al más cercano cuando el Landsberg pasó a toda velocidad, destrozándole el flanco de un solo golpe.
El segundo se abalanzó sobre la pierna del Landstag, cerrando las fauces alrededor de la espinilla blindada. Los dientes rozaron el revestimiento de aleación de titanio y no encontraron agarre. Alex clavó la pezuña del Landstag, y el Razorhaus se soltó con un aullido. El tercero, el último que quedaba en pie, se dio la vuelta y echó a correr. Alex lo observó a través de los prismáticos. No llegaría muy lejos. Un Razorhaus solitario, sin su manada, era presa fácil para algo más grande. El ecosistema se encargaría del resto. Desactivó los escudos de púas y revisó los indicadores del Landstag. Ligeras marcas de roce en la hombrera izquierda. Sistema hidráulico en funcionamiento normal. Temperatura central dentro de los límites de tolerancia. La pierna mordida no presentaba daños. La armadura había cumplido su función. 8 mandíbulas afiladas. Menos de 4 minutos. Flexionó las manos sobre las riendas, sintiendo la vibración residual de la carga que aún resonaba en los controles. El Landstag había funcionado exactamente como se preveía. Rápido, devastador y resistente. Los cuernos destructores habían generado más fuerza cinética de la que había calculado. Los escudos de púas habían rendido mejor a alta velocidad que en las pruebas estáticas. Los cascos necesitaban mejor tracción sobre roca volcánica suelta, pero eso era un ajuste menor. Alex giró el Landstag hacia el este y aceleró a fondo. Los pilones del fuerte caldera estaban ahora más cerca, y los muros exteriores del depósito de suministros comenzaban a perfilarse contra el borde de la caldera. Detrás de él, los restos destrozados de los Razorhau ya atraían la atención de carroñeros más pequeños. Con el tiempo, la vegetación volvió a cubrirlo todo. Tenía refuerzos que cobrar. Dona piedras de poder para que sepa que te gusta esta novela y así pueda seguir escribiéndola. Cada 100 piedras de poder para un capítulo extra. Capítulos anticipados en IP$0N/Najikablitz. 45. Capítulo 45. Alex guió al Landstag a través de la puerta este del fuerte caldera, cuyas enormes puertas se abrieron con un crujido, apenas lo suficiente para que pasaran las astas del Zoid. Ante él se extendía el interior de la caldera. Una llanura de piedra volcánica y ceniza compactada, rodeada por imponentes paredes de basalto que se elevaban 200 metros a cada lado. Cajas de almacenamiento y zonas de preparación cubiertas llenaban el patio central. El parque automotor bullía de actividad al sur. Estacionó el Landstag cerca del área designada para vehículos y apagó el núcleo. Las ópticas ámbar de la máquina se atenuaron y el zumbido profundo se desvaneció en silencio. Alex salió de la cabina y se dejó caer al suelo, sus botas crujiendo sobre la arena volcánica. Un grupo de guardias se había reunido a una distancia respetuosa. La mayoría miraba al Landstag con asombro manifiesto. Un joven soldado raso se quedó boquiabierto. Al frente del grupo se encontraba un hombre musculoso de unos 40 años, con una espesa barba entrecana, que lucía la insignia de maestro de gremio en el hombro. Dio un paso al frente con la seguridad serena de quien había pasado décadas al mando de puestos remotos. Alcaide Alex, dijo el hombre, y su voz resonó por todo el patio. Soy el maestro del gremio Arsk. La sucursal de Veridia avisó de su llegada. Dijeron que esperara una máquina, no un titán. Los ojos de Arsk recorrieron la figura del Landstag. Las astas doradas, la armadura blanca y plateada, las pezuñas plateadas aún cubiertas de sangre de Razorhau. Leí el informe, continuó. No le hace justicia. Alex se limpió las manos en los pantalones. Cumple su función. Así es, dijo Arsk, cruzándose de brazos. Tus piezas están en la bóveda del este. Propulsores turboiónicos, marcados y listos para ser recogidos. Hizo una pausa y bajó la voz. Pero antes de que las recojas, quisiera hablar contigo. En privado, si no te importa. Alex miró a Landstag y luego volvió a mirar a Arsk. La expresión del maestro del gremio era franca, pero había algo calculado detrás de ella. Puedo dedicarle tiempo, dijo Alex. Arsk asintió y se giró hacia el puesto de mando, indicándole a Alex que lo siguiera. Arsk condujo a Alex a través del puesto de mando hasta una habitación lateral. Austera, funcional, con un escritorio cubierto de mapas e informes y 2 sillas que habían visto mejores tiempos. Una ventana daba al corral donde se encontraba el Landstag, que aún atraía las miradas de la guarnición. Arsk sirvió 2 tazas de algo oscuro de una cafetera abollada y le ofreció una a Alex. Café de racionamiento. Sabe a cuero de bota, pero está caliente. Alex cogió la taza. El olor era exactamente como lo anunciaban. Has llegado a tiempo desde Veridia, dijo Arsk, acomodándose en su silla con un gruñido.
Esa máquina tuya se mueve más rápido que cualquier otra que tengamos registrada. Está diseñado para la velocidad. Me di cuenta, dijo Arsk, dando un largo trago. Me enteré de lo que hiciste en la cresta. Mis exploradores encontraron los cadáveres esta mañana. 8 Razorhaus, los vaciaron de una sola vez. Dejó la taza. Ese no es el comportamiento normal de la manada. Llevan 3 semanas atacando nuestras líneas de suministro. Escoltas de convoyes, grupos de forrajeo, da igual. Sondean, acosan, desaparecen antes de que podamos reaccionar. Alex giró la taza entre sus manos. Son de rango de molestos, no peligrosos. Para una máquina como la tuya, claro, dijo Arsk, inclinándose hacia adelante. Pero he estado revisando los informes de patrulla. El tamaño de los grupos está aumentando. 12 en el último ataque al convoy. 15 en el anterior. Y la forma en que se mueven, no es aleatoria. Alguien los está coordinando. Sacó un mapa de la pila y lo extendió sobre el escritorio. Unas marcas rojas salpicaban las rutas de suministro al este de la caldera, agrupadas en un arco irregular. El territorio habitual de los Razorhau está disperso. Estos están concentrados. Concentrados. Señaló un punto al noreste del depósito. Mi rastreador encontró un nido aquí. Enorme. Huesos de al menos 40 presas diferentes, todos dispuestos en patrones. Eso no es comportamiento de manada. Eso es jerarquía. Alex estudió el mapa. ¿Crees que hay una reina? Sé que existe. Arsk sacó otra hoja. Un boceto, tosco pero detallado. Mostraba un Razorhau, pero más grande. Mucho más grande. Las crestas óseas a lo largo de su columna vertebral eran pronunciadas, casi como una cresta. Uno de nuestros exploradores se acercó lo suficiente como para verlo antes de tener que huir. Fácilmente el doble de grande que los demás. Y la manada reacciona ante él. Directamente. Alex examinó el boceto. Una variante de la reina. Eso explicaría la coordinación y el aumento del tamaño de las manadas. También explicaría por qué los mandíbulas afiladas no se habían dispersado después de que él matara a 8 de ellos en la cresta. La reina simplemente atraería a más. Entonces, envíen un equipo, dijo Alex. Arsk apretó la mandíbula. Tengo 40 guardianes. De rango 6 y 7, la mayoría. Buena gente. Pero una reina mandíbula afilada con una manada de ese tamaño. Negó con la cabeza. Los enviaría a una picadora de carne. Y la capital no enviará refuerzos hasta dentro de al menos 3 semanas. Para entonces, habrán atacado todas nuestras rutas de suministro. Él miró a Alex a los ojos. Necesito a alguien que pueda hacer lo que hiciste en la cresta. Pero más profundo. Encontrar el nido, matar a la reina, destrozar la manada. Alex dejó su taza sobre la mesa. Estoy aquí para conseguir patrocinadores. No para firmar un contrato. Lo sé. Los mandíbulas afiladas no son mi problema. No amenazan a Verdiria. No amenazan mi trabajo. De acuerdo. Pero he oído que buscas Vita Alloys. Arsk se recostó. ¿Y si te dijera que el nido de la reina está sobre un yacimiento de Vita Alloys? Alex se quedó quieto. Llevamos meses sabiendo de la existencia del yacimiento, continuó Arsk. El equipo de prospección lo detectó antes de que los Razorhau se movieran. Hizo una pausa. No puedo autorizar una operación minera con ese nido encima. Pero si alguien lo despejara, no me importaría darles algo. ¿Qué les parecen 200 kilogramos de Vita Alloy? 200 kilogramos, la mente de Alex ya estaba haciendo cálculos. Eso era suficiente para varias carcasas principales. Suficiente para construir 10 o más Zoids sin tener que usar su suministro actual. También está el tema del pago, dijo Arsk. La recompensa estándar por una variante de clase reina sería de unos 40.000 sols. Pero dadas las circunstancias, las líneas de suministro, el riesgo, puedo aumentarla a 60. Además, tendrás derecho a recuperar lo que encuentres en el nido. Todo lo que haya en ese depósito será tuyo si lo vacías. 60.000 soles. La aleación Vita. Y los componentes de la reina. Un núcleo variante podría ser valioso, dependiendo de las propiedades que poseyera. Alex cogió el café y bebió. Estaba horrible. Aún así, bebió. Dijiste que enviarías un equipo, dijo. Si los necesitas, tengo 6 guardias que se ofrecieron como voluntarios. Todos de rango 7. Son un grupo muy fiable. Alex dejó la taza de café sobre el escritorio de Arsk. Trabajar solo sería más rápido. Arsk se recostó en su silla. Más rápido no siempre es mejor. Tienes un Zoid, claro.
Pero no eres invencible. Ese nido de la reina está en pleno territorio de los Razorhau. Si algo sale mal ahí dentro, querrás tener gente que te cubra las espaldas. Alex lo consideró. Las cuentas eran sencillas. Un equipo implicaba coordinación, comunicación, variables que no podía controlar. Pero Ars no se equivocaba sobre el nido. Entrar a ciegas, sin un plan B, era la causa de la muerte. De acuerdo, trabajaré con ellos, dijo Alex. Menos mal que eres sensato. Pero quiero la recompensa por adelantado. La mitad ahora, la otra mitad cuando la reina haya muerto. Hecho. Alex se puso de pie y extendió la mano. Arsk se la estrechó con firmeza. Una cosa más, dijo Alex. Necesitaré ese boceto que hizo tu rastreador. Y todo lo que sepas sobre la distribución del nido. Arsk sacó una carpeta de su escritorio y se la entregó. Ya la tenía copiada para usted. Alex tomó la carpeta y se la puso debajo del brazo. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Duro. ¿Sí? Si tu gente se interpone en mi camino, no me detendré por ellos. Arsk casi sonrió. No lo esperaría. Toma piedras de poder para que sepa que te gusta esta novela y así pueda seguir escribiéndola. Cada 100 piedras de poder para un capítulo extra. Capítulos anticipados en mi p@tr$0n/Najikablitz. 46. Capítulo 46. Alex salió de la oficina de Arsk y sacó el comunicador de su cinturón. Pulsó el selector de canales hasta llegar a la frecuencia de Veridia y luego pulsó el botón de transmisión. Suministros de Stoneand. Soy Alex. Borin o Zilla, si están ahí, contesten. Se escuchó un silbido estático por un instante. Luego, la voz de Zilla se oyó clara y precisa. Alex. ¿Todo bien? Acabas de irte. Todo está bien. Tengo un problema aquí. Se apoyó contra la pared del pasillo, hablando en voz baja. El maestro del gremio Arsk tiene un encargo para mí. Un nido de mandíbulas afiladas, variante reina. Está sobre un yacimiento de Vikayoy que quiere que elimine. ¿Una variante reina? El tono de Zilla cambió de inmediato. ¿De qué tamaño es la manada? Es lo suficientemente grande como para que Arsk no envíe a su propia gente. Ofrece 200 kilos de Vikayoy y 60.000 sols. Una pausa. Luego, la voz de Borin resonó a través del altavoz, con tanta fuerza que Alex tuvo que alejar el comunicador de su oído. ¿200 kilos? Muchacho, con eso basta para construir un pequeño ejército de esas máquinas. Acepta el trabajo y ni se te ocurra volver sin él. Lo acepto, dijo Alex. Pero eso significa que me retrasaré. 2, tal vez 3 días. El nido está a medio día de viaje desde aquí, y necesitaré tiempo para explorarlo antes de atacar. 2 o 3 días, repitió Zilla. Alex, una variante reina con una manada completa, eso no es tarea fácil. Tendrás que tener cuidado. Lo sé. Tener cuidado no significa ser precavido, interrumpió Borin. Tener cuidado significa volver sano y salvo. Esa máquina tuya es impresionante, pero no es invencible. Ya viste lo que el Liger le hizo a la Rosaurer. Alex tocó el colgante que llevaba en el pecho. Lo sé, Borin. Tendré cuidado. Bien. ¿Y Alex? La voz de Zilla se suavizó un poco. No hagas ninguna tontería. Voy a tratar de... Eso no es tranquilizador. Es lo mejor que puedo ofrecer. Zilla suspiró. De acuerdo. Mántenos al tanto. Y Alex, más vale que esa Vikayoy valga la pena. Así será. Finalizó la transmisión y guardó el comunicador en su cinturón. 2 o 3 días. Tendría que darse prisa. Arsk apareció al final del pasillo y señaló con el pulgar hacia el vestíbulo principal. Tu equipo de perímetro te está esperando. Vamos. Alex siguió a Arsk hasta el salón principal de Fort Caldera, donde 4 guardianes esperaban junto a un robusto vehículo de transporte. Vestían equipo desigual pero bien conservado, del tipo que había sido reparado una docena de veces en lugar de reemplazado. No eran reclutas novatos. Su postura, relajada pero alerta, le indicó a Alex que llevaban trabajando juntos el tiempo suficiente como para moverse como una sola unidad sin necesidad de pensarlo. El líder dio un paso al frente. Era un hombre corpulento, con la cabeza rapada y una cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la mandíbula. Su armadura mostraba las marcas de un combate real, de esos que no se pueden fingir. Alcaide Alex. Soy Dace. Ellas son Mira, Torren y Kes. Señaló a cada una por turno. Mira era alta y delgada, con el pelo oscuro recogido y un rifle largo colgado a la espalda. Torren era de hombros anchos, con los brazos cruzados, observando a Alex con curiosidad.
Kes era la más joven de las cuatro, quizás de la misma edad que Alex, con una mata de pelo castaño rebelde y una sonrisa que parecía meterla en líos con frecuencia. Nos llamamos Oundstoot, dijo Dace. Llevamos 6 años trabajando juntos. Principalmente en la frontera este. Un trabajo duro. Alex, dijo. Rango 7. Recuperador de chatarra y, al parecer, piloto de Zoid. ¿Zoid? Torren descruzó los brazos, su mirada se desvió más allá de Alex hacia el hangar donde esperaba el Landstag. ¿Así es como se llama esa máquina de ahí fuera? Eso es lo que es. Llevo 20 minutos mirándolo fijamente, continuó Torren, y sigo sin poder descifrar qué es. Parece un titán, pero se mueve de forma extraña. Demasiado pulcro. Demasiado rápido. No es un titán, dijo Alex. Está construido con piezas de titán, pero el chasis, las armas, los sistemas de control, todo es mecánico. Yo lo piloto directamente. Imagínalo como una máquina con forma de titán, impulsada por el núcleo de un titán. Mira dio un paso al frente, entrecerrando los ojos con interés profesional. ¿Lo construiste tú misma? Cada tornillo. ¿Con qué financiación? Recuperación de mercancía. 5 años de ello. Y un comerciante muy paciente. Kes dejó escapar un silbido bajo. 5 años. No puedo mantener una cantimplora durante 5 meses sin perderla. Tu cantimplora tiene un agujero, dijo Dace secamente. Ese no es el punto. Dace volvió a mirar a Alex, con una expresión más seria. Ars nos informó de la situación. La reina mandíbula de navaja, una manada de 20 o más, nido construido sobre un yacimiento de vitaleación. Dijo que tú estarías al mando de la operación. Yo no diría que dirijo, dijo Alex. Yo me encargo de la reina. Tu equipo se encarga de la manada y la mantiene alejada de mis flancos. Ese es mi trabajo. Dace lo observó por un momento. De acuerdo. Pero necesito saber cómo funciona esto en la práctica. ¿Quién da las órdenes cuando las cosas se complican? Alex sostuvo su mirada. Tú te encargas de tu equipo. Yo me encargo del Landstag. Seguiré tus indicaciones sobre los movimientos y el posicionamiento de la manada. Esa es tu especialidad. Pero cuando se trata de enfrentarme a la reina, yo tomo mis propias decisiones. Si necesito romper la formación o cambiar el plan en medio de la batalla, lo haré. Torren arqueó una ceja. Actuar de forma independiente en una operación conjunta. Esa es una buena manera de que maten a alguien. Es una buena forma de que la gente muera si no nos comunicamos, dijo Alex. No voy a quedarme sentado en una cadena de comunicaciones esperando permiso mientras la reina excava un túnel. Tú conoces a tu equipo. Yo conozco mi máquina. Nos coordinamos, pero no creamos cuellos de botella. Dace intercambió una mirada con Mira. Ella asintió levemente. De acuerdo, dijo Dace. Lo haremos sin sorpresas. Sin avisos, sin sorpresas. Si vas a girar a la izquierda, necesito saberlo antes de que ya estés en marcha. Lo tendrás. Bien. Dace miró el cronómetro en su muñeca. ¿Cuándo puedes moverte? Alex no dudó. Ya estoy listo. El Landstag está repostado, armado y los sistemas funcionan correctamente. Llevo 20 minutos sentado en ese hangar sin hacer nada. Kes sonrió. Ya me cae bien. Entonces, pongámonos en marcha, dijo Dace. Se giró hacia su equipo. Equipamiento estándar. Mira, cobertura a larga distancia. Torren, apoyo cercano. Kes, vigilancia de flanco. Yo me encargo de las comunicaciones y la coordinación. Avanzamos de 5 en 5. Los 4 guardias avanzaron hacia el vehículo de transporte con la eficiencia de quienes lo han hecho cientos de veces. Revisaron el equipo, se colgaron las armas y, en cuestión de minutos, el motor cobró vida con un estruendo. Alex regresó al hangar. El Landstag lo esperaba, con sus astas doradas reflejando la luz de las lámparas del techo. Subió a la pata, se acomodó en la cabina y cerró la cúpula. La pantalla de realidad virtual cobró vida a su alrededor, mostrando el hangar con gran nitidez. El transporte arrancó primero, levantando polvo. Alex puso en marcha el Landstag. El motor vibraba con un profundo y resonante zumbido que sentía en el pecho. Guió la máquina hacia adelante, sus cascos golpeando el suelo con un ritmo constante y potente. El transporte iba a la cabeza, y el Landstag le seguía de cerca, una sombra plateada que se extendía por las llanuras orientales hacia el nido del Razorhau. Dona piedras de poder para que sepa que te gusta esta novela y así pueda seguir escribiéndola. Cada 100 piedras de poder para un capítulo extra.
Capítulos anticipados en mi p.tr$0n /Najika Blitz.